Vamos a orar. Señor, te pedimos que seas tú, Señor, el que hable. Toma el control, Señor, de este vaso que está presente delante de ti, Señor. Úsame, Señor, para que yo pueda transmitir esta palabra, Señor, eficaz a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Vamos a estar estudiando el libro de Juan. Juan capítulo 6. Y vamos a ver todo el capítulo. Nos vamos a tardar ahí en leyendo. No se crea. Lo vamos a desmenuzar de pedacitos en pedacitos, lo vamos a hacer, pero no todo. Esa va a ser su tarea, de que lo lea, lo termine, que lo lea completamente en su casa. Y porque yo solo voy a leer ciertos versículos y usted verifique en la Biblia, ¿verdad? Lo que está. Y vamos a ir a Juan 6. Y dice así la palabra de Dios. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Me quiero detener ahí un momento. Mientras yo estudiaba y leía este versículo, pues uno se pone a meditar, empieza a estudiar, empieza a leer. Y se me venía a la mente algo que pasó en mi vida, ¿verdad? Usualmente cuando pasa algo grande, ¿verdad? Aquí dice, cuando pasa algo, disculpen, me quedé leyendo. Cuando pasa algo grande, uno voy a empezar con mi testimonio mejor. Yo crecí en un hogar cristiano. Desde que nací, no sé si como a la edad de 5 años empezamos a ir a la iglesia, no me acuerdo bien, pero tengo una memoria que tengo, es de que íbamos a una iglesia y en esa iglesia había un mural así en la pared, donde era el mural del arrebatamiento. A mí ese mural se me quedó grabado en mi corazón y yo creo que por eso vino el temor en mí para el Señor, porque yo veía ese mural y yo veía, era grande, era específico, tenía las almas subiendo al cielo, carros chocados, aviones cayéndose, y creo que de una esquina había no sé si era como en las nubes abriéndose y que venía el Señor. Y entonces eso a mí se me quedó muy grabado, el arrebatamiento. El arrebatamiento era algo que yo quería irme, no me quería quedar. Eso era más que todo en creer en Jesús, de que Jesús murió por mí, por mis pecados. Yo estaba chica. Lo único que yo quería es de que no me quería quedar. Yo quería ser arrebatada. Entonces, dejamos de ir a esa iglesia por un tiempo porque nos tuvimos que mover. Y en este lugar, pues dejamos de ir a la iglesia porque estaba lejos donde estaba esta iglesia. Y de repente, no sé si mi mamá se acuerda, pero de repente estábamos, no sé si afuera, adentro, pero empezamos a escuchar, aleluya. Y no sabíamos de dónde venía ese ruido. Y de repente, oh my God, Cristo viene. Porque no veíamos a nadie, no era una música de que digamos era radio, no era la televisión del vecino, sino que era como un sonido que venía de lejos. Y de repente en mí, siendo una niña, yo sentí un gran temor. Y recuerdo que empezamos a mirar al cielo para ver si oíamos al Señor. No sé cómo fue, pero con mi mamá empezamos como a caminar y no sé si había otra gente que iba con nosotros, no me acuerdo la verdad, pero empezamos a caminar yendo hacia ese sonido que venía, que solo se escuchaba el aleluya a lo lejos, como un eco. Y decíamos, ¿qué tal si el Señor ya vino? Pues yo dentro de mí, no sé mi mamá qué decía, pero dentro de mí decía, ¿qué tal si ya está aquí? No me fui con él, tenía como 6, 7 años. Y recuerdo que cuando llegamos al lugar de donde venían esas voces, era una campaña evangelística, donde los hermanos estaban cantando
yo, no ha venido el Señor. Un alivio a mi corazón de niña, ¿verdad? Porque en mi mente estaba siempre ese mural, ¿verdad? En ese tiempo se movía mucho el arrebatamiento, se predicaba mucho del arrebatamiento, se predicaba mucho el Señor viene, arrepiéntete, el Señor viene. Entonces eso estaba muy marcado en mí. Y cuando llegamos a ese lugar había mucha gente. Yo recuerdo que había mucha gente y nos separaron, a mí me separaron y me llevaron donde estaban el área de los niños. No sé mi mamá dónde quedó, pero me fui con los niños. Y a donde voy, a lo que voy es de que mucha gente empezó a llegar a ese lugar por una señal, que era el aleluya, que era que Cristo viene. ¿Qué tal si ya me quedé? Esa señal que vino como a decirles a ellos, hey, despierta, algo está pasando. Y eso fue lo que los llevó a ese lugar, ¿verdad? Era mucha gente. Y si regresamos a la Biblia, dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Cuando él levantó, vio una gran multitud. ¿Qué es lo que había llevado a esa gente a ir? Fue las señales, ¿verdad? Las señales que Jesús estaba haciendo, que estaba sanando enfermos, estaba liberando a gente que estaba atada, que estaba cautiva. Entonces esas señales vinieron a los oídos de esas personas que lo hicieron, hey, vamos. Yo me imagino porque había necesidad en ellos, ¿verdad? Cuando uno no tiene esas necesidades, no la busca. Cuando uno no tiene una enfermedad, ¿para qué voy a ir al doctor? ¿Verdad? ¿Para qué? Entonces, yo me imagino que esas personas que se reunieron fue porque necesitaban de Dios. Necesitaban, querían lo que estaba Él dando, ¿verdad? Él estaba ofreciendo. Y si vamos al versículo 10, dice que, solo quiero leer la cantidad de personas que había. Y había mucha, entonces Jesús le dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como un número de 5,000 varones. Eran 5,000 personas. Imagínense cuánta gente se reunió porque estaban necesitados, porque querían lo que Dios estaba dando, el bienestar, ¿verdad? Querían suplir la necesidad que tenían. Por eso es que llegaron a ese lugar, ¿verdad? Porque ellos necesitaban. Y ahora estando ahí, no solo escuchaban y podían ver lo que Dios estaba haciendo, lo que Jesús estaba haciendo, pero qué milagro tan grande que el de darles de comer a todas esas personas. Con solo, ¿cuántos panes decía ahí? No leímos, pero dice que tenían 5 panes y 2 pececillos. Solo tenía eso, mas sin embargo se les dio de comer. ¿A cuánto les gusta la comida gratis? Yo me pongo meditando en esto, ¿verdad? Cuando a uno le dice, fíjate que van a dar comida en tal lugar, ese lugar se llena. Es un lugar abundante, ¿verdad? de gente que llega, porque muchas veces está necesitada de comida, pero muchas veces está por conveniencia o por interés, por beneficiarme yo. Me quiero beneficiar de esto. No lo necesito, pero me quiero beneficiar. Entonces se llena ese lugar. Y fíjese qué interesante que cuando uno dice vamos a tener oración, ¿cuántos llegan?
Sorry, no es una piedra. Pero era lo que yo meditaba. Dije, wow, hay necesidad. Tenemos necesidad. Pero tal vez es algo que podemos soportar. Porque cuando viene realmente una necesidad donde estamos quebrados, ahí es donde entonces sí venimos a la oración. Ahí hasta le decimos, pastor, ¿por qué no pone otro día de oración para venir a orar? O ahí están llamando, pido oración, ¿verdad? Pero cuando hay una necesidad para beneficio mío, yo necesito algo, entonces yo voy a actuar y voy a querer, ¿verdad? Beneficiarme de lo que necesito. Entonces ese pueblo veía lo que Jesús estaba haciendo y también veía su necesidad, y yo me quiero aprovechar, decía ese pueblo, digo yo, ¿verdad? Pensando, meditando, yo quiero aprovechar y quiero ir. Y buscaron a Jesús. Y fíjese que Jesús, al ver de que el pueblo de repente yo creo que tomó otra actitud, ¿verdad? Porque al principio escucharon la señal. Es como les contaba al principio. Nosotros escuchamos, ¿verdad? Esas voces y llegamos al lugar y nos quedamos. Nos quedamos y recibimos y nos empezamos a congregar, empezamos a ir a la iglesia. Pero ¿usted cree que toda esa gente que estaba ahí llegó a la iglesia? No todos se quedaron. Solo llegaron por la señal que había y por el temor que había, pero ya cuando pasó y se dieron cuenta que era, entonces ya estamos bien. So ya no regresaron a la iglesia. Y así el Señor se dio cuenta, estos recibieron la sanidad, recibieron lo que yo daba, y cuando yo les di el pan se saciaron hasta, dice la palabra que cuando comieron, no solo comieron, sino que se saciaron. Se fueron, yo creo que hasta más de lo que su estómago, ¿verdad?, le daba, porque era gratis, ¿verdad? Cuando es gratis, uno quiere hasta de más, ¿verdad? Hasta me voy a llevar para mañana, para el almuerzo de mañana, me voy a llevar para darle a mi hijo, porque es gratis. Lo siento, no es pedrada. Por eso se ríen. Ok, vamos a seguir adelante. Fíjense que en el versículo 15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Cuando Jesucristo se dio cuenta de que el pueblo se había cambiado su corazón ya ahora era de aprovecharse, no de buscar a aquel. Fíjese que me llama la atención de que en el versículo, en el 14 dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Al ver, ¿verdad?, lo que estaba haciendo, dijeron, este es el que Dios había, del profeta del que había de venir. Pero cuando empezaron a ver, ¿verdad?, de que Dios daba, Dios dio de comer, Dios les satisfació, ¿se dice así? Entonces empezaron a cambiar. ¿Por qué digo que empezaron a cambiar su actitud? Porque entonces en el 15 dice, pero entendió Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey. Usualmente uno como ser humano, usualmente lo que hacemos desde cuando vemos a personas que tienen, digamos, un don de sanidad, uno empieza a levantarlos porque uno está viendo al hombre.
No está viendo que Dios es el que está haciendo la obra en el hombre. Muchos ponemos nuestro ojo en el hombre, entonces empezamos a levantarlo, empezamos a ponerlo acá. Pero así como lo levanta el hombre, así también les da su bajón, ¿verdad? Entonces Jesús sabía que no era su tiempo. Jesús sabía que no era el tiempo de él. ¿Verdad? En Juan 18:36 dice, ¿verdad? Que él sabía que no era el tiempo y que el reinado de él no era de la tierra, sino que su reinado era en el cielo, era aparte, era diferente. Entonces los hombres, como vieron, veían, estaban viendo, ¿verdad? Lo que Jesús estaba haciendo, y no solo los milagros, sino que también el darles de comer. Dice Jesús, no, ellos están cambiando, ellos me van a querer levantar como un rey, y no es mi tiempo, y no tengo yo que ser rey de esta tierra. Aún él tenía trabajo que hacer, pero nosotros yo me incluyo ahí, ¿verdad? Porque soy mujer, soy, ¿verdad?, parte de esta humanidad que usualmente así actuamos, ¿verdad? Queremos levantarlo. Ellos querían, ¿verdad? Es lo que percibió el Señor Jesucristo, que ellos iban a querer levantarlo y ponerlo acá por el beneficio que iban a recibir. Seguimos adelante y vamos a ir. Me voy a detener un poquito aquí en el 15, donde dice que se retiró al monte él solo. Jesús se retiró por ver la condición que se encontraba esa multitud, por ver el corazón, por percibir lo que estaba pasando. Dice que él se apartó. Y me venía a mi corazón, ¿verdad? Muchas veces nosotros venimos a este lugar por la necesidad que tenemos, ¿verdad? Por el beneficio que yo quiero obtener. Estoy enferma, quiero que me sane el Señor, yo vengo. Me siento que estoy necesitada del Señor Jesús, yo vengo porque yo quiero más de Jesús, ¿verdad? Su presencia. Y siempre hay algo que estamos pidiéndole al Señor. Y fíjense que aquí me muestra, en estos versículos me muestra que cuando venimos con esa actitud, el Señor se puede apartar de nosotros. Así como aquí Jesús dice que él entendió, ¿verdad?, lo que ellos estaban planeando, y dice que él se volvió y se retiró al monte. Él mejor se fue. Y eso puede pasar muchas veces en nuestras vidas. Si nosotros solo venimos aquí en búsqueda de lo que yo necesito, de lo que yo quiero, entonces podemos correr el peligro de que el Señor se vaya de nosotros. Y por eso muchas veces no sentimos al Señor. Por eso muchas veces estamos, pero ¿qué pasa? Yo no siento la presencia del Señor. Bueno, vamos a pensar, vamos a meditar, vamos a examinarnos. ¿Por qué vengo yo solo cuando necesito? ¿Por qué es que yo vengo a la iglesia? ¿Por obtener un beneficio? ¿Por qué estamos viniendo? Entonces, esta es una migajita, ¿verdad? Que digo, wow, podemos correr el peligro del que el Señor se aleje si nosotros estamos solo viniendo por interés. Amén. Sigamos adelante. En el 17 dice, ¿verdad?, que los discípulos, ellos, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. No quiero leer todo esto, pero ahí leemos de que los discípulos, como no vieron que Jesús venía porque él se había apartado, ellos decidieron irse a Capernaum. ¿Por qué a Capernaum? Capernaum es el lugar donde Jesús solía habitar. Sabían dónde Jesús iba a estar. Y lo interesante que no solo sus discípulos sabían dónde iba Jesús, pero también esta multitud sabía dónde estaba Jesús. Porque si vamos en el versículo 24, dice
Ya iba a leer el capítulo 5. En el 24 dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Ellos dijeron, no está Jesús, necesitamos a Jesús, vamos a buscarlo. Y lo encontraron. Me llama la atención eso, ¿verdad? De que Jesús se dejó encontrar. Porque Él se hubiera podido ir a otro lado. Él se podía haber escondido si no quería que la multitud lo encontrara. Pero sin embargo lo encontraron en Capernaum, donde Él solía habitar. Es un pueblo que sabía dónde encontrar a Jesús. Nosotros sabemos dónde encontramos a Jesús. En el 26 dice, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Se dio cuenta Jesús de que no lo buscaban por quien Él era, sino lo buscaban por la comida que les daba, lo que los saciaba. Y meditando en esto, digo, wow, Señor, qué bueno eres tú. Porque aun cuando nosotros estamos actuando de una manera equivocada, tú te dejas encontrar por nosotros. Y nos das una segunda oportunidad. Hasta de más. No solo 2, sino hasta más. Él se deja encontrar. Y no solo se deja encontrar, pero ahora ya cuando Él se deja encontrar, Él ya no viene como, al principio Él no les dijo nada, ¿verdad? Él solo venía y los sanaba, ¿verdad? Y no dice que les estuvo exhortando, que sí les estaba enseñando a sus discípulos, estaba hablando con ellos, pero no les estaba dando como una exhortación, simplemente estaba platicando con ellos, ¿verdad? Así como solía hablar, y cuando hablaba les enseñaba. Pero ya la segunda vez que este pueblo, que esta multitud vino y lo encontró, el Señor le dio la oportunidad, así como nos da la oportunidad muchas veces a nosotros de encontrarlo. Ahora ya no es de esa manera, ahora es de la manera donde Él nos señala nuestra área. Y esa es una gran misericordia del Señor, porque no nos deja en la condición que estamos, sino que nos muestra nuestra condición, no para que burlarse de nosotros, sino para que salgamos de esa condición, para que mejoremos de esa condición. Porque aquí les dice, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Aquí le está señalando su error, pero en el 27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que va a vida eterna, permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Aquí les está diciendo, no trabajes por eso, no camines millas y millas solo por venir a satisfacer tu necesidad o venir y aprovecharte de lo que yo estoy dando. No trabajes, no camines, no te esfuerces, mejor esfuérzate de la comida que va a permanecer para siempre, de la comida que te va a saciar. Ahí les está dando una regañadita, una instrucción, mira, haz esto. Pero, ¿qué creen? La multitud, aunque en el 14 habían dicho que verdaderamente es el profeta, en el 28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poder practicar las obras de Dios? Bueno, que no les acabo de decir. Pero aún estaban, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Y aquí les responde el Señor. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra, este es el trabajo que te tienes que esmerar, esto es lo que tú tienes que hacer y donde tú tienes que poner tu energía, es que creáis en el que Él ha enviado. Es lo único que les dijo, que creáis en Él
que siempre me trabo en el que Él ha enviado, que creamos en Él, porque el Padre lo envió. Eso es lo único. Pero, sin embargo, siguen ellos. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Bueno, que no habían señales, que no les habían enseñado. Y muchas veces nosotros tomamos esa actitud. Bueno, ¿qué vas a hacer por mí? ¿Qué señal vas a hacer pues para que yo te crea, Señor? Solo tienes que creer. Y vamos a parar ahí un momentito, porque ahí dice en buscando yo las definiciones, creer, tener algo por cierto, sin conocerlo, de manera directa o sin que esté comprobado o demostrado. Eso es creer. Aunque no me lo demuestre, cree. Aunque yo no esté comprobado, cree. Tenlo por cierto, que es verdad. Eso es lo que le está diciendo. Tenlo por cierto, es verdad. No necesita señales, solo cree. Pero esa multitud no quería creer. Ellos estaban enfocados en su necesidad, en lo que les aprovechaba, en lo que yo pienso, en lo que estamos leyendo. Y si ustedes leen, ¿verdad? Todo este pasaje del 32 hasta, yo creo que hasta 59, podemos ver que Jesús les está explicando, yo soy el pan de vida, si tú comes de mí, ¿verdad? Vida eterna vas a tener. Cree que yo soy, pero el pueblo como que no querían entender. Ellos querían otra palabra. Ellos querían que los saciara de otra manera, ¿verdad? Yo creo que como al principio que les dio de comer y los sació. Eso es lo que buscaban. Buscaban ser saciados por el pan, por los peces. Pero sin embargo, como leímos en el 29, ¿verdad? Esta es la obra de Dios, que creamos en Él. En el 40 les vuelve a repetir, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y vuelven a estar preguntando, Jesús, pero que no eres tú, Jesús, el hijo de José. ¿No eres tú ese chiquillo? Pero les vuelve a recordar en el 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Tiene misericordia. Que no está mostrando su misericordia una y otra vez. El que cree en mí, todo lo único que tienes que hacer es creer en mí. Y fíjense que el Señor se manifiesta de muchas maneras. ¿Cuánto han visto al Señor que se manifiesta de muchas maneras? El Dios poderoso, el Dios que sana, Dios que liberta, Él sí manifiesta lo que dice que es. Pero muchas veces nosotros, pueden decir, hermana Reina, pero yo creo en Jesús, yo creo, pero ¿es manifiesto? ¿Estamos manifestando nuestro creer? En el creer, cuando uno cree, se debe de manifestar. ¿Y sabe cómo se manifiesta? Se manifiesta de 3 maneras. Se manifiesta la confianza. La confianza a Dios se manifiesta. Y muchas veces decimos, bueno, confianza es esperanza firme que se tiene de alguien, ¿verdad? Esa es la esperanza, esa es la confianza. Pero buscando entre definiciones y de cómo la Biblia lo define, dice una de las definiciones, dice,
confianza, obedecer voluntariamente desde el principio sin saber el fin. Esa es la confianza. Entonces yo tengo que manifestar mi confianza. Se tiene que manifestar. Si yo voy a creer, tiene que manifestarse la confianza que yo tengo en el Señor. Que cuando yo voluntariamente voy a obedecerle, creer. Voy a obedecer, ¿verdad? Aunque yo no sepa el final, aunque yo no sepa cómo va a terminar la situación, yo voy a obedecer. Voluntariamente, no me va a obligar el pastor, no me va a obligar el líder, no me va a obligar nadie más que yo voluntariamente. Voy a manifestar. La segunda es obediencia. Se manifiesta con la obediencia el creer a Dios. Dice que la obediencia es cumplimiento de un mandato, pero también la definición basada en lo que la Biblia lo pone, dice, la obediencia, aceptación voluntaria, gozosa y responsable de la voluntad de Dios y de la autoridad que tiene Dios sobre uno. Entonces, mi obediencia no va a ser como una tortura, porque muchas la vemos así, ay, es que tengo que ir a la iglesia. Ay, es que me pidieron que hiciera esto. Ay, es que si no voy los hermanos se enojan. Me andan llame y llame. No, la obediencia dice que es una aceptación voluntaria. Lo voy a aceptar yo voluntariamente. Nadie me va a obligar. Nadie me va a decir hazlo o me va a torcer la mano para hacerlo. No, voluntariamente, y luego dice gozosos. Gozosos. Para la próxima vez cuando estemos tratando de obedecerle al Señor, vea su conducta. ¿Lo estoy haciendo gozoso? Porque tiene que ser manifestado. Nosotros vamos a tener que ver nuestra manifestación. Aceptar la autoridad que tiene Dios sobre nosotros cuando nos dice no hagas eso, no vayas por ahí. Y a veces por medio de la palabra es que nos dice, a través de una hermana que nos dice, a través, ¿verdad?, de la profecía, nos da dirección, pero no la queremos tomar, no aceptamos la autoridad, ¿verdad? Creemos que nosotros somos los que tenemos nuestra autoridad, vale más. Por eso muchas veces nos cuesta obedecer a Dios. Nos cuesta hacer lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Yo recuerdo cuando el Señor estaba poniendo en nuestros corazones, ¿verdad?, de que yo dejara de trabajar, y yo no puedo dejar de trabajar. No, es que cómo yo voy a dejar de trabajar, necesitamos el dinero. No era mucho, pero algo nos ayudaba. Pero en ese tiempo pero yo creo que cada vez que veníamos a la iglesia se hablaba de confiar en Dios, poner su confianza en Dios, obedecer a Dios. Y yo, ay, no me está hablando a mí, hasta que tuve que doblar rodilla. ¿Y sabe por qué tuve que doblar rodilla? Porque me empecé a enfermar, me empezaron a cambiar el schedule, empezaron a hacer un montón de cosas que yo dije, Señor, ¿qué está pasando? Yo tenía un schedule que para mí era perfecto, pero de repente me lo cambiaron, donde yo ya no iba a poder venir a la iglesia. Bueno, entonces tuve que doblar rodilla. Tuve que decir, bueno, Señor, me dejo de trabajar, porque a veces si uno no obedece, no espera que el Señor lo haga de esa manera. Como les decía al principio, ¿verdad? Que a veces Dios tiene misericordia, nos señala y nos dice, ¿verdad? Mira, como a la multitud que les dijo, ¿verdad? Ustedes nomás vienen por la comida, pero mira, eso está mal, busca esto. Así es como a veces nos habla el Señor, ya como con serio, ¿verdad? Hay que obedecerle al Señor. Otra evidencia es la entrega. La entrega es rendición, cuando uno rinde, cuando uno se somete. Colocar al Señor Jesús en primer lugar en la vida. Esa es
una manifestación de que estamos creyendo en Dios. Se va a manifestar cuando nosotros entregamos, nos sometemos a Él. Señor, no me gusta, pero me voy a someter. Fíjese que en Proverbios, quiero leer Proverbios 3, del 5 al 6, dice: Fíjate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Muchas veces nosotros no nos podemos confiar, no nos podemos entregar a Dios porque pensamos mucho. Pero qué tal si esto, pero qué tal si acá, no, fíjate en Jehová de todo tu corazón y no nos apoyemos en aquí, porque aquí este nos va a decir no. Esto nos va a decir no cabe. No, 2 y 2 no suman 4. Va a ser la matemática, va a ser las medidas y no calcula, pero a Dios no es. Para Dios no va a calcular nada. Si Dios dice, se hace. ¿Verdad? No razonemos. En el 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando nosotros ponemos al Señor Jesucristo en primer lugar, vamos a reconocerlo primero y Él va a ser el que nos va a dirigir. Él va a ser que va a decir, mira, tu camino está un poco torcido, te lo voy a enderezar. Así es. ¿Verdad? Son las manifestaciones en el creer en Él. Ahora meditemos, bueno, ¿será que yo estoy creyendo en Dios? ¿Será que hay una manifestación de confianza en Dios? ¿Será que hay una obediencia en mí voluntaria para Dios? ¿Será que yo estoy entregada completamente a Dios? Fíjese que el pueblo, esa multitud, si vemos en el versículo 60, dice que en el 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Dura es. Y así muchas veces nosotros sentimos que es duro obedecerle a Dios. Que es duro entregarnos a Dios. Es duro, ¿verdad? Confiar en Dios. Sí, puede ser duro. Pero si uno nada más se avienta a decir, yo creo y me voy a meter, el Señor lo hace fácil. Pero nosotros siempre que nuestra cabecita, ¿verdad? Es la que no nos deja movernos. Nuestros pensamientos, nuestra alma, la comodidad que tenemos es lo que no nos deja avanzar. No nos deja. Y lamentablemente vemos más adelante en el 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andan con Él. Porque se les hizo muy dura esa palabra. El creer en Él. Se les hizo duro. Y wow, Señor, se oye tan simple. Se oye tan simple decir yo creo. Porque muchas veces así lo hacemos aquí. Señor, yo creo en ti, Señor. Pero cuando salimos es otra cosa. Es fácil hacerlos, decirlo, pero el caminar realmente sí es duro. Pero si uno cree en Dios, Él nos ayuda. No crea que está sola o solo. Dios nos ayuda. Dios nos da la fuerza. Dios nos da la guianza. Dios nos da la sabiduría. ¿Verdad? Dios hace. Y si quiero leer ya el último capítulo, va a ser en Juan. Ahí mismo en el 14, Juan capítulo 14, versículo 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda,
ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahí lo tenemos. Él se va a manifestar. Él va a decir, bueno, tú me creíste, fuiste obediente, pusiste tu confianza en mí, te entregaste a mí, ahora toma. Lo que el pueblo, lo que la multitud buscaba, esas añadiduras, ese pan, esa bendición, dice que va a venir. Se va a manifestar. Pero tenemos que, el que tiene sus mandamientos. ¿Cuántos estamos creyendo? Porque el creer, como le decía, tiene que manifestarse. El creer tiene que haber una manifestación. Y cuando uno empieza a poner su confianza, a obedecer los mandamientos, a obedecer la palabra, cuando viene aquí ya no se le va a hacer dura la palabra, sino que la va a poner por obra. Y fíjese que no solo vamos a recibir, ¿verdad? Vamos a poder recibir, ser amados y se va a manifestar a nosotros, pero nos va a poner donde tenemos que estar. Vamos a poder hacer la obra que hemos sido llamados a hacer. Vamos a poder ir a alcanzar las almas que realmente están también en necesidad. Amén. Aquí terminé. Gracias, quédate aquí. No sé si hay algo más que le quieren preguntar a la sierva aquí. Aproveche que está. Me llamó la atención lo que dijiste sobre que a veces podemos hacer que el Señor se esconda de nosotros cuando solo le buscamos por interés. Muy interesante el punto, ¿no? Dije, oh, qué fuerte se oye eso, porque dice, si alguno viene a mí, yo no lo echo fuera. Pudiera haber una contradicción ahí, pero no, pero en el versículo 26 que leíste y que también me acordé de eso, lo apunté, dije, si alguno viene a mí, yo no lo echo fuera, pero el de corazón contrito y humillado, el de espíritu humilde, no lo echa fuera, ¿verdad? Sé que estoy amarrando dos pasajes, pero el 26 dice que él sabía, y ustedes solo me siguen no porque me quieren y me aman, sino me siguen porque les di de comer. Alguien dijo por ahí que unas versiones dicen porque les di de tragar. Dije, wow. O sea, entonces, hermanos, qué interesante. Gracias, mía, por compartir eso, porque es venir a la casa del Señor con hambre, hermanos, de Dios. Eso es lo que importa. Y para terminar, y quiero añadir eso porque enfatiza, y oramos al principio de este servicio, Señor, enfatiza lo que tú quieres enfatizar. Y algo que en mi corazón estaba resonando y hoy en este momento vuelve a resonar, es que se trata de Jesucristo, mis hermanos. Se trata de Jesucristo. Podemos explicar la palabra muy bonito, podemos tener cantos muy hermosos, podemos cantar, tocar, predicar, hermoso, pero si el enfoque no es Jesucristo, estamos errados. Le estamos fallando al centro de por qué estamos aquí. Y Jesús dijo, esta es la obra de Dios. No me sigan porque les doy de comer. No me sigan porque les estoy dando pupusas calientitas, recién hechas del cielo. No me sigan por eso. Y le preguntaron, ¿cuál es la obra? Esa es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Eso se trata de Jesucristo. Amén. Denle un aplauso. Ahorita me recordaba, ¿verdad? Dios no quiere que... Yo sé que venimos aquí muchas veces necesitados, pero yo sentía al estudiar esta palabra de que muchos de nosotros venimos necesitados. Señor, necesito, Señor, quiero, Señor, mira, Señor, aquí, Señor, allá. Pero el Señor, yo sentía en mi corazón que decía, yo los quiero ya llenos, no necesitados, llenos. Ya tienes que venir aquí llena, lleno.
¿Y cómo puede ser eso? Si solo, ¿cómo me voy a llenar? Bueno, cuando crees en mí. Cuando crees en mí, yo te lleno. Y ya cuando vienes aquí, ya no es, dame Señor, mira, estoy necesitada, mira, me duele aquí, mira allá, porque se vuelven nuestras reuniones solo yo. Y ya no es, Señor, eres grande, eres hermoso, cuánto te amo. Ya no es alabanza, sino es pedir. Entonces el Señor, yo sentía que decía, yo no quiero que vengas necesitado. Porque Él ya conoce tu necesidad. Él conoce lo que necesitas. Y Él lo va a suplir, pero ven lleno. Ven lleno cuando nos presentemos a su presencia. Vayamos llenos y no solo aquí en este lugar, pero en nuestra casa, nuestro hogar. Cuando nos metemos a nuestro lugar, ¿verdad? De oración, ahí vayamos llenos. Entonces Él se va a manifestar. Gracias por ver nuestro canal. Esperamos que el contenido le haya bendecido. Ayúdenos y suscríbase a este canal y ayúdenos a compartir el mensaje para que otros también sean bendecidos con la palabra del Señor. Hasta la próxima vez. Dios les bendiga.